Muchas gracias a todos estos valientes colaboradores del equipo de Vox. A continuación, tengo el placer de introducir a nuestro secretario general, que a su vez introducirá a varios presidentes regionales de los varios territorios y con un discurso que nos pone al día de cómo están las cosas en Vox y hacia dónde vamos. Javier, por favor. Muy buenos días, queridos compañeros, queridos amigos, queridos compatriotas. Feliz tercer aniversario. Y muchas gracias por estar aquí. 3 años no son nada en la vida de una persona. Ha nacido, ha dado sus primeros pasos, sus primeras palabras. 3 años en la vida de un proyecto político como el nuestro, que con absoluta vocación y decisión no quiere sustituir a un partido por otro, a unas siglas por otras, un escaño por otro, un coche oficial por otro y una cuantiosa nómina por otra. Un proyecto político como el nuestro que tiene la decidida voluntad de transformar España y hacerlo junto a todos los españoles, o al menos esa inmensa mayoría de españoles silenciosos que hoy son huérfanos de representación en las instituciones, que les han apartado del poder mientras que les han robado su propia libertad, su propia dignidad y hasta el orgullo de sentirse parte de esta nación. Pero 3 años sí han sido suficientes para fundar un proyecto político, para dotarlo de contenido programático, para establecer una implantación territorial mínima, para lograr, como hemos podido ver en este vídeo, hacer muchas acciones que nos dieran voz, que rompieran ese cordón sanitario de los medios de comunicación del sistema que no quiere que se oiga nuestra voz. Hoy es el tercer aniversario y como en cualquier singladura hay momentos en los que hay que hacer una parada, hay que reflexionar para continuar seguros de lo que estamos haciendo. Y yo por eso, queridos amigos, quiero compartir con vosotros 3 preguntas que de una manera o de otra nos hemos hecho todos, que de una manera u otra muchos españoles que han oído hablar de Vox se han preguntado. Tenemos que saber por qué nació Vox, tener claro por qué vino Vox. Nuestro compañero Víctor ya ha dado algunas pinceladas, pero tenemos que tener también muy claro para quién ha nacido Vox. Y por último, ¿para qué? Esto es muy importante, porque Vox podía haber nacido, como algunos creen, como reacción disidente de algún político enfadado que, como no le hacían caso en su partido, decidió montar su chiringuito particular. ¿Para quién? A lo mejor para un puñado de españoles que tienen ganas de trepar en la política, auparse en un escaño y vivir del cuento como tantos y tantos políticos al uso. ¿Y para qué? Pues a lo mejor simplemente para llenar sus bolsillos, para cubrir sus vanidades o para dedicar el tiempo en salir en la televisión y creerse así importantes. Bien sabéis que no es ninguna de estas cuestiones. ¿Por qué nació Vox? Vox nació porque en España, unos por traición y otros por cobardía, la clase política había abandonado, había desertado de luchar por las 4 razones más importantes, las que conforman al final la existencia misma de cualquier compatriota, de cualquier español, de su propia nación. En España, Vox nació porque nadie estaba dispuesto a defender la unidad de España.
esa unidad histórica, esa unidad política, esa unidad social, esa unidad constitucional, esa unidad de la nación española, esa indivisible unidad que es la patria común de todos los españoles, sin complejos, sin ataduras, sin miedos. Vox nació porque nadie estaba dispuesto a defender la irrenunciable igualdad de todos y cada uno de los españoles, con independencia del territorio en el que vivan, sean hombres o mujeres, igualdad ante la ley, igualdad ante la fiscalidad, igualdad con cualquiera de las administraciones, esa igualdad que este sistema corrupto de las comunidades autónomas lleva en su propio ser, que es la desigualdad y el enfrentamiento permanente de los españoles. Vox nació porque nadie estaba dispuesto a seguir defendiendo que no existe democracia real, sino una absurda partitocracia, cuando no hay división real en los tres poderes del Estado, cuando el Ejecutivo no está controlado por el Legislativo, cuando el Judicial no controla a su vez con independencia y objetividad al Ejecutivo y al Legislativo. Sin división de poderes no hay Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Sin democracia no hay libertad. Y sin libertad no queremos vivir en España. Y por último, ¿por qué nació Vox? Por la libertad. Por la libertad de poder educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestra conciencia. Por la libertad de poder hablar el español o cualquiera de sus lenguas, el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el catalán, el vasco, el gallego, sin imposiciones políticas, sin tergiversaciones históricas y sin mentiras lingüísticas. Libertad para poder construir una familia sin que nos aplaste la fiscalidad, libertad para crear una empresa, libertad para prosperar, libertad de pensamiento y de conciencia. Y por eso Vox también se levantó, porque queremos que los medios de comunicación sean libres, sean objetivos, cuenten la verdad, la objetividad, con imparcialidad, con rigor, con veracidad, porque queremos que los medios de comunicación no estén también sometidos al poder político y económico, porque esa es la libertad dentro de las sociedades, la libertad de la información y la libertad de la comunicación junto a la libertad de expresión. Y si tenemos claro por qué nació Vox, tengamos claro también para quién nació Vox. Y este mensaje no va a los que estáis en esta sala, sino es un mensaje que los que estamos en esta sala tenemos la obligación de trasladar fuera de la misma, hasta el último rincón de España. Y tenemos que saber para quién nació Vox. Pues veámoslo. Vox nació para esas madres que han tenido el valor de traer al mundo unos hijos cuando la política apunta en el sentido contrario, cuando lo que se favorece son las políticas del aborto, las políticas que llevan a pensar que hay que quitarse ese estorbo del medio, que hay que ser libres y felices, que intentan convertir a la mujer que es madre en un estorbo económico, en un estorbo para la sociedad, algo que le cohíbe su propia libertad. ¿Para quién nació Vox? También para las mujeres valientes, para las mujeres que saben compaginar, y tenemos buenos ejemplos en Vox, su trabajo, la lucha diaria por ser grandes profesionales en la vida sin tener que renunciar por eso o a su condición de madre o de esposa, sin tener que renunciar, por tanto, a ninguno de los valores y los condicionantes de la mujer. También nació Vox para esos abuelos olvidados, que han sido realmente quienes están levantando esta crisis, quienes están ayudando a sus familiares a soportar la crisis económica. Esos abuelos
que se han convertido en los canguros de los nietos, que se han convertido en los financiadores de los hijos y de los nietos en paro, esos abuelos a los que les debemos todo y que este sistema les ha dado la espalda. También nació para defender a aquellos que quieren no ser privados del derecho a estar con sus hijos, aquellos que están defendiendo la custodia compartida, el derecho real a que los padres puedan estar con los hijos, pero sobre todo que los hijos no se divorcian los padres, y esta sociedad ha convertido a una serie de padres en parientes lejanos de sus propios hijos. Vox ha nacido también para defender a esos sanitarios que con vocación, que no lo hacen por un sueldo que muchas veces es bastante insuficiente con la carga de trabajo que tienen, con unos medios hospitalarios que no llegan a las necesidades que deberían ser para cubrir a la población, como se ha denunciado por Vox en la manifestación en las distintas manifestaciones en Andalucía. Vox ha nacido también para defender a todas aquellas personas con minusvalía, a las que la ley de la dependencia no tiene dotación suficiente, familias que se están viendo arruinadas porque tienen la carga económica de soportar la ayuda y las atenciones a personas con graves minusvalías. Vox ha nacido también para que los enfermos tengan la investigación en aquellas enfermedades raras que no interesan a las grandes multinacionales de la farmacia, que se investigue para que todas esas enfermedades, esos paliativos, tengan una respuesta desde la medicina, para que las residencias de ancianos, para que los hospitales tengan las dotaciones necesarias, ese dinero que no llega para lo importante, ese dinero que no llega para los enfermos, porque no es interesante desde un punto de vista económico o desde una rentabilidad política. Vox nació también para esos profesores valientes, como nuestra compañera Alicia, que saben defender la educación sin imposiciones ideológicas, que creen, como nuestro compañero Antonio Miguel, en que la educación de calidad nos hace libres y hace que una nación sea más próspera, en esos profesores valientes. Y cómo no, también en esos estudiantes, sí, esos estudiantes que se dejan la vida día a día, esos jóvenes que no se acostumbran a ser unos ninis de la sociedad, que no creen en nada, que no se preparan en nada, esos miles de estudiantes que hay en España, que se dedican día a día a formarse, a prepararse, porque todavía siguen creyendo en que es posible prosperar, en que es posible tener un trabajo digno, formar una familia y ser parte de una nación próspera y orgullosa. Y también Vox nació para aquellos centros de educación como el Juan Pablo II, valientes porque han dicho no a la imposición de una ideología, que han sabido defender su ideario, sus convicciones, frente a esos padres que les han otorgado lo más preciado que tienen, que es la educación y la formación de sus hijos. Vox nació también, como sabéis, para defender a los empresarios. Y digo empresarios porque emprenden, emprendedores si queréis, pero son quienes crean el empleo, para decir que el empleo no lo crea el Estado, el empleo lo crean esos valientes, esos héroes en la sociedad actual, que con la losa fiscal encima, con la fiscalidad y con la legislación absolutamente en contra, siguen creando puestos de trabajo, siguen creando riqueza. Por esos empresarios, a los que les debemos todavía la posibilidad de que en España se cree un puesto de trabajo, a esos empresarios, para esos empresarios nació Vox. También nació para esos pequeños empresarios, esos autónomos que 8 o 10 horas diarias las dedican para intentar levantar su pequeño negocio, pero que luego ven mes a mes como 2/3 de su trabajo se va por el sumidero fiscal del gasto político innecesario, que no ven ayudas, que se encuentran absolutamente solos y abandonados dentro de la sociedad. Por esos autónomos es por los que nació Vox. Vox nació también por esos jóvenes que han tenido que coger las maletas y han tenido que marcharse después de haber logrado una magnífica formación,
que sería apreciada y que es apreciada en el extranjero, pero que aquí no hay una posibilidad porque no existen las condiciones políticas, estructurales y económicas para que puedan desarrollar. Vox nació por esos jóvenes, para que todos aquellos que se hayan tenido que ver forzosos en coger una maleta y salir a buscarse la vida en otro país, tengan la posibilidad de regresar con su maleta y con su ilusión a la patria que en su momento no les dio ninguna oportunidad. Vox nació también para esos jubilados que miran a la sociedad diciendo si el fruto de toda una vida de esfuerzo, de trabajo y de sacrificios no va a tener una recompensa en el reconocimiento de la sociedad, en unas pensiones dignas y seguras. Vox nació para decir que el sistema de pensiones es un auténtico fracaso económico y que hay que sustituirlo por un sistema mixto de capitalización y reparto. Vox nació para que nuestros jubilados tengan la dignidad y el respeto que se merece y que este Estado solo se acuerda de ellos cuando llegan las elecciones. Vox nació también para defender a todos aquellos que no tienen voz, que son nuestras fuerzas armadas, personas que dedican lo más importante, el riesgo de su vida, que su vocación, su trabajo y su esfuerzo dentro de España y fuera de España es fundamental, porque son la garantía de nuestra libertad, de nuestra independencia, de nuestra soberanía, como reza el artículo 8 de nuestra Constitución. Vox nació también por esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que dedican su vida, arriesgan su vida y su trabajo por defendernos contra los terroristas, contra las organizaciones mafiosas, contra las amenazas yihadistas, que no tienen día y noche en velar para que el resto de los españoles podamos caminar tranquilos, podamos dormir tranquilos. Vox nació también para conseguir que las condiciones económicas, las dotaciones en medios y la implantación territorial en toda España sea una realidad. Y Vox nació para no olvidarse también de quienes fueron la sombra y la seguridad de muchos de los nuestros. Vox nació para que esas personas que dedicaron su vida en el País Vasco a proteger a quienes defendían la libertad y la democracia de todos y que han sido abandonadas una vez que al Estado ya no les ha importado, Vox nació para decirle a todas esas personas que queremos seguir contando con ellas, con su profesionalidad y con su servicio. Vox nació también para defender a las víctimas del terrorismo, esas víctimas que ya hay que tapar, porque molestan cuando se quiere darle impunidad a los terroristas, porque molestan, porque recuerdan el relato de sangre que hemos tenido que pagar todos los españoles, pero especialmente ellos y sus familias, porque cuando se nos dice que España ha tenido una transición modélica, que en España no tuvimos una guerra civil para pasar del régimen de Franco a la democracia, mienten. Se pagó con la sangre de todos aquellos policías, militares, políticos, jueces y fiscales que defendían España y la libertad, que nos defendían a todos y que Vox no va a olvidar jamás, por la memoria, la dignidad y la justicia de todos ellos. Y hablando de justicia, queridos amigos, Vox nació también para defender a los jueces valientes. Esos jueces, como nuestro compañero el juez Serrano, que han sabido jugarse la carrera, que han sabido dar la cara, defendiendo la legalidad, defendiendo la justicia, que es mucho más que la legalidad, porque muchas veces la ley es en sí misma la injusticia, que han sabido defender su independencia, a diferencia de otros que no solo han arrastrado la toga por el polvo del camino, sino que les ha encantado meter la toga y la ley bajo el fango para vivir ellos mejor, a costa de hacer justicia y de defender a los más débiles. Vox nació también, queridos amigos, para defender a esos abogados que desde el turno de oficio, con una miserable retribución al esfuerzo y el trabajo que hacen, defiendan algo tan importante como la justicia de quienes no tienen medios. Esos abogados que con su toga,
cumplen un servicio fundamental a la justicia, que es llevar ante los tribunales las causas de los justiciables que por sí mismos no lo podrían hacer. Vox defiende también la libertad, lo hemos dicho, pero para que haya libertad tiene que haber periodistas valientes, como Kake Minuesa, que van a decirle a la cara a los terroristas que son terroristas, y que no van a engañarnos por mucha careta que quieran ponerse de portavoces o de candidatos políticos. Periodistas valientes que cuando ocurran las cosas las cuenten tal y como fueron. No queremos una España donde los periodistas se escondan debajo de la mesa, cuando, por ejemplo, tengan que contar que en Judimendi 200 proterroristas nos tiraron bolas de hierro, nos tiraron botellas de cristal y nos amenazaron, y escondieron porque no les interesaba, o que ocultaron que el otro día, en la manifestación de Sevilla defendiendo una sanidad pública de calidad, nuestros compañeros de Sevilla fueron literalmente apaleados por una turba del Sindicato Andaluz de Trabajadores y apoyada por los podemitas de siempre. Esos periodistas que escondieron también cómo nuestra presidenta de Cuenca fue brutalmente agredida. Esos periodistas que ocultaron también el otro día, en la presentación de nuestra compañera Alicia Rubio de su libro en Badajoz, que fueron directamente boicoteado el acto, impedida la entrada. Todos esos medios de comunicación, ¿dónde estaban? Que se les llena la boca hablando de libertad. Ahora bien, ¿qué habría pasado si una tercera parte de lo que le ha pasado a Vox le hubiera ocurrido, por ejemplo, a un candidato de Podemos, o del Partido Popular, o de Ciudadanos, o del Partido Socialista? Sería portada y titular en todos los medios de comunicación, pero solo algunos medios de comunicación, como el Grupo Intereconomía y algunos otros medios provinciales, han tenido la valentía, y algunos periodistas independientes, la valentía de contar la verdad. Nosotros no buscamos la adulación, pero sí queremos que se nos trate con justicia. Qué rápidos son esos medios en etiquetarnos de fascistas, de ultraderechistas, de violentos, de radicales, pero qué lentos son a la hora de hacer justicia con quienes solo estamos defendiendo la libertad, la unidad de España y la justicia. Y hablando de libertad, la libertad de poder hablar en las lenguas de España, la libertad de poder hablar español en Cataluña, en el País Vasco o en Baleares, la libertad de poder hablar mallorquín, menorquino y vicenco en las Islas Baleares sin la imposición del pancatalanismo, de poder hablar el valenciano, la libertad, en definitiva, de expresarte como quieras, pero sobre todo la libertad de proteger y garantizar el uso de la lengua común española, sin imposiciones, insisto, políticas y falsas. España nació también hace muchos siglos para que el nombre de España se pudiera decir con orgullo y con libertad. Y eso es también una de las razones por las que nació Vox. Para que deportistas pudieran levantar la bandera de España con orgullo en cualquier acontecimiento deportivo internacional o nacional, que lo pudieran pasearse en una moto con la bandera de España o en un Fórmula 1 o escuchar respetuosos en un campo de fútbol el himno nacional sin verse acribillados a insultos, sin ser marginados y sin ser tratados como gente extraña. Esos deportistas que son la marca España, que son la referencia de muchos españoles y de muchos extranjeros, para esos deportistas, para proteger su trabajo, para dignificarlo y para aplaudirlo, también nació Vox. Vox nació también para defender nuestra historia, como por ejemplo el archivo de Salamanca, que algunos han decidido apropiárselo. Estos que han decidido convertir los archivos que recogen la historia de toda España, recortarlos, quitar lo que no les interesa y convertirlos en sus archivitos particulares de esa historia inventada por los nacionalismos en Cataluña, en el País Vasco o en cualquier parte de España. La historia de España nos pertenece a todos y es un legado que debemos guardar y conservar en todos los archivos, en papel, en monumentos o en banderas,
todo lo que significa la historia de España, porque es la historia de cada uno de nosotros. Y también nació Vox, cómo no, por todos aquellos españoles que sin complejos, en cualquier punto de España, como por ejemplo el 12 de octubre en la Plaza de Cataluña, dicen ¡viva Cataluña! Sí, ¡viva Cataluña y viva España! ¡Claro que sí! ¡Y vivan nuestras banderas! Con la libertad, con la normalidad y con la alegría que siente cualquier patriota en cualquier punto de España. Y por último, queridos compañeros, queridos amigos, ¿para qué? ¿Para qué nació Vox? Pues Vox nació para darle voz a esos millones de españoles a los que me he referido. Darle voz a todos aquellos españoles huérfanos de representación real en las instituciones. Para todos aquellos españoles que quieren que en el Congreso de los Diputados, que debiera ser y no es sede de la soberanía nacional, donde estén representados esta España real, esta España que trabaja, esta España que madruga, esta España que sufre, esta España que trabaja, no la colección de intereses que conforman los distintos partidos políticos, los poderes económicos, no, esa España de la calle, esa España que no tiene voz, esa España que no tiene complejos, esa España que es normal, esa España que es valiente, queremos que esté ahí, en el Congreso de los Diputados. ¿Y por qué queremos que esté ahí? Queremos que esté ahí porque queremos, queridos compañeros, decir alto y claro que queremos una España mucho más segura de la que tenemos ahora, porque queremos una España mucho más unida de la que tenemos ahora, porque queremos una España mucho más justa de la que tenemos ahora. En definitiva, queridos amigos y compañeros, compatriotas, Vox ha venido a decir alto y claro que queremos hacer a España grande otra vez. Muchas gracias. Yo quiero pedirle ahora a una representación de presidentes provinciales que representan esa España en la que Vox tiene participación directa en cada una de nuestras provincias, que suban por favor al estrado y que nos digan la razón por la cual ellos están en Vox, la razón por la cual ellos en sus provincias están defendiendo esas banderas tan importantes, que no son los intereses particulares de ninguna provincia, que son las banderas que defendemos en toda España. Así que, por favor, subís los presidentes provinciales en representación de todos los demás.